Tema número 12, polígonos y sus definiciones. Hasta aquí sería el último tema de la unidad 2 para que lo chequen. Se llama polígono una figura plana cerrada limitada por segmentos de recta que se denominan lados. Polígonos regulares es el que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Para todo polígono regular hay una circunferencia inscrita y otra circunscrita. ¿Qué quiere decir? Una adentro y una afuera de la figura. El triángulo es la más simple de los polígonos. Aquí está lo que comentábamos. Además del triángulo equilátero y el cuadrado, los polígonos regulares más comunes son el hexágono, 6 lados, el pentágono, 5 lados y el octágono, 8 lados. Eh, Nombres de algunos polígonos de acuerdo con el número de lados. De hecho, aquí está la clasificación: triángulo 3, cuadrilátero 4, número de lados, pentágono, hexágono, octágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono y dodecágono. Aquí serían las figuras. Comentábamos un triángulo inscrito, pues es la parte que está adentro, circunscrito, ven, uno externo y uno interno, ¿sí? Se llama centro del polígono a la circunferencia inscrita y circunscrita. O A, si ustedes se fijan, es O A hasta acá, O B, ese sería nuestro centro. Radio de polígonos regulares, segmento que une el centro con el vértice de un polígono. El radio de un polígono regular es también el de la circunferencia circunscrita. Se llama ángulo central. Todas estas son definiciones que les van a servir a ustedes, ¿eh? Apotema de un polígono regular es el segmento de perpendicular trazado desde el centro del polígono a uno de sus lados, que sería esta, desde el centro a cualquiera de sus lados, ¿sí? OG o OF. Si el lado de polígonos regulares se le denomina S, su perímetro es P igual a N por S. Polígonos regulares, un polígono irregular es aquel en el que los ángulos y lados no son iguales. Polígono cóncavos es el que su perímetro puede cortarse por una recta en más de 2 puntos. O sea, se corta aquí y se corta acá, ¿sí? Polígono convexo es el que solamente puede cortar su perímetro por una recta en solo 2 puntos, que sería este y esta parte de aquí, ¿no? Polígono equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Polígono equiángulo es el que tiene todos sus ángulos iguales. ¿Cómo determinamos una diagonal? Diagonal, ¿qué es una diagonal? La recta que une dos vértices no contiguos o dos vértices situados en distintas caras de un poliedro. Un polígono de n lados tiene, este n se refiere a lados, ¿sí? Lados. Esta formulita la van a copiar para que no se les olvide, para calcular los diagonales de un polígono.
Esa formulita es para calcular las diagonales de un polígono donde n es igual al número de lados. ¿Sí? Para que lo anoten así. N igual al número de lados. ¿Sí? Ejemplo 1. Vamos a ver en qué consisten las diagonales y cómo se trazan. Las diagonales del hexágono representadas son por tanto de la fórmula. Este es nuestro hexágono, esta es nuestra fórmula. Hexágono. Tienen que checar cuántos lados tienen para poderlo cambiar, que en este caso serían 6, sería 6 y 6 menos 3, sustituyendo los valores, que sería esta parte, tendríamos 6 menos 3, 3 por 6, 6 por 3, 18, entre 2 a 9 diagonales. Quiere decir que aquí adentro debe de existir 9 diagonales. ¿Cómo puedo hacer para comprobar? Pues fíjense algo, lo que resulta de la multiplicación del numerador siempre se dividirá entre el número de lados del problema. Fíjense, cada que hagan una operación ustedes, este número, no se les olvide, lo que se refiere lo que resulte de la multiplicación del numerador de multiplicar la parte de arriba, ese 18 o cualquier otro número del polígono, lo vamos a dividir entre el número de lados que me da de la figura. Yo ya sé que van a ser 9 diagonales en total. ¿Qué me falta determinar? ¿Cuántas son por vértice? Estos son sus vértices, miren, estos. ¿Cuántas voy a anotar en cada uno de ellos? Yo sé que adentro quedamos, van a ser 9, pero ¿cuántas por vértice? Ojo, aquí es importante por esa razón que lo que les dé de la multiplicación, como lo estamos explicando, esta parte, este 18, lo dividimos entre el número de lados, este es n. ¿Sí? En este caso me dice que son 3 diagonales por vértice. A ver, me dice que para comprobar trazamos 9 diagonales en total y 3 por cada uno de los vértices. Ahí está 1, 2, 3. Ya encontramos 3 por vértice. Llevo 3 diagonales. 4, 5, 6. Aquí hay otra de 3, 6. 7. Aquí hay otra de 3. 8. Aquí hay otro de 3. 9. Fíjense. En total adentro, como decíamos, son 9 diagonales y en cada vértice solamente hay 3 por vértice. Eso es lo que me dice el problema con esa formulita. ¿Sí? Entonces, les recuerdo para saber cuántas diagonales por vértice, lo que me dé de mi multiplicación, aquí en esta parte, en esta, lo que me dé lo divido entre n, entre el número de lados. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro ejemplo del pentágono. N por n menos 3. N me dice que son 5. 5 por 5 menos 3. Ojo. Este dato, les recuerdo, me va a servir para ahorita calcular las diagonales por vértice. ¿Sí? Ahorita nada más me dice que son 5 diagonales dentro, aquí. Son 5 diagonales. Ahora vamos a ver cuántas me determina para que sean cuántas por cada uno de nuestros vértices.
¿Por qué le puse de amarillo de ahí? Porque de acuerdo a lo que comentamos hace ratito, lo que me salga de aquí, esta cantidad, pase por el número de lados. En este caso me dice que es un pentágono, que tiene 5. ¿Sí? Ok. Vamos a preparar nuestra figura. Vamos a ir calculando. Ok. Me dice que 10 entre 5 son 2 diagonales por vértice. En total, 5 diagonales. En total, 5 diagonales. Y 2 por vértice. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Una, dos. Yo ya tengo mi primer vértice, mis 2 diagonales. Llevo 2, 3. Acá tengo otra con 2 diagonales. 3, 4. Aquí tengo otra con... No, esa no tiene 2 diagonales, tiene 1. Ahora sí. 5 y 2 diagonales por cada vértice. Esto les corresponde hacer a ustedes. Tienen que hacer su figura para que les quede y con sus diagonales. De preferencia, practíquenlo con color distinto, ¿no? Para que se note así. Determina la suma de los ángulos externos e internos de un polígono. Los internos de la figura pues son esta parte de aquí. Los externos, si yo prolongo este, serían estos mis ángulos externos. Vamos a ver en qué consiste nuestras formulitas, ¿sale? Si un polígono de 6 lados trazamos las diagonales que unen su vértice con las rectas, fíjense, es lo que hicimos hace rato, 18 entre 2, me dice que son 9 diagonales, ¿no? Para calcular nuevamente recordamos que este número es lo que acabamos de hacer ahorita. Va a ser importante conservarlo porque este número lo ponemos precisamente aquí con el número de lado 6 y me dice que son 3 diagonales por vértice. Bien, queda dividido el triángulo ahorita para efectos de explicar esto de la suma. Vamos a establecer la suma de los ángulos. Hice el procedimiento para saber para explicar por qué los triángulos, ¿sí? Se forma un triángulo. Fíjense cuántas diagonales vamos a tomar. Me dice que 3 por vértice. Yo de hecho nomás voy a tomar del vértice que estamos considerando ahorita. Esta es otra, y me dice que se forman 4 triángulos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cada triángulo nos debe de medir 360 grados en cada uno, 180 en cada, al sumar sus ángulos. ¿Sí? Observa que cada uno de los triángulos tiene como uno de sus lados un polígono excepto el primero y el último triángulo que tienen 2 de sus lados. ¿A qué se refiere esto? Este que voy a marcar tiene un lado, 2 lados. Este tiene un lado. Y todos los demás tienen este nada más. ¿Sí? A eso se refiere la observación. La suma de los ángulos internos de un polígono, anota en tu libreta, esta es la fórmula, así como la estoy dictando. Este es el símbolo sigma que nos representa la suma. Suma, este simbolito es el del ángulo. Suma de ángulos interiores es igual al n, número de lados, menos 2 por 180. ¿Por qué por 180? Porque cada triangulito en sus ángulos me debe de medir 180 en sus ángulos internos. O sea, 180. ¿Sí? 180, 180.
180 todos, sin excepción. Todos los triángulos, sus ángulos, su suma me deben de dar 180. ¿Sí? Ok, esa es su formulita. Y para calcular un ángulo interno, esta es la fórmula. Esta es para calcular la suma. Esta es para calcular un ángulo. Anoten los dos porque les va a hacer falta ahorita en los ejercicios. Para encontrar un ángulo. ¿Sí? Póngale pausa y ya los copian. Dice hallar la suma de los ángulos suma. Vamos a ocupar la primera fórmula y expresarla en ángulos llanos. Les recuerdo que el ángulo llano nos mide 180 grados. Ese es el de la suma, aplicando la suma y sustituyendo los valores. Si es pentágono, ¿cuántos lados va a tener para poderlo sustituir aquí? Ok, 5. Entonces me dice que 5 menos 2, 3. Aquí ya no hago nada. Me dice que son 3. ¿Cuánto vale el ángulo llano? 180. 3 ángulos llanos. Así queda expuesto, ¿no? Si me pidiera grados, tendría que multiplicar 3 por 180. Pero me dice que lo exprese en ángulos llanos. Entonces, así quedaría en ángulos llanos y así quedaría en grados. ¿Cuánto vale un hexágono? Un pentágono, perdón, en 540 grados. Fíjense, hallar el número de lados de un polígono, si se sabe que la suma del ángulo interno es 63,000. Ojo, número de lados. Vamos a poner nuestra fórmula y vamos a despejar. ¿Cuánto vale la suma? La suma me dice que vale esta cantidad. La suma en la fórmula, ¿cuál es? Pues esa. Entonces voy a sustituir los valores, ¿sí? Ahí está, miren. La suma la sustituyo por el valor que me da el mismo problema. ¿Qué voy a despejar? Pues vamos a despejar nuestra incógnita, que sería n. ¿Qué hacemos? Fíjense, este está multiplicando, va a pasar dividiendo después del igual. Aquí está. Eliminamos los grados como lo hicimos ¿se acuerdan? En radianes y revoluciones. ¿Para qué? Para que se pierdan los grados y me quede un valor nada más. Hacemos nuestra división, 6,300 entre 180, 35. Y aquí voy a despejar a nuestra incógnita, que sería n. Paso el menos 2 con signo más 2. Me dice que n es el número de lados y esta es la solución. N igual a 37 lados. En casi todos los problemas así son el procedimiento. Ese es los problemas para que los vayan realizando. Pues de hecho estas son definiciones y clasificaciones, que es un rombo, que es un paralelogramo, que es un rectángulo, que es un cuadrado y un trapecio. Son definiciones, repito, que se tienen que aprender porque vienen en su examen. Toda la teoría que hemos visto vienen en sus dos plataformas de ejercicios y en su examen, obviamente.